Los amarres no son actos de amor, son intentos desesperados de dominar la voluntad ajena, de torcer el destino cuando no aceptamos una pérdida o un rechazo. Muchas personas creen que un amarre une, que acerca, que repara, pero en realidad rompe la energía del otro y sobre todo la propia. Un amarre no crea sentimientos verdaderos. Lo que genera es dependencia, obsesión, desgaste emocional y un lazo oscuro que termina enfermando a ambos. Nada que nazca desde la imposición puede sostenerse sin consecuencias. El universo no negocia la libertad y cuando se intenta forzarla siempre cobra un precio. Hoy voy a compartirles 3 relatos reales, historias que muestran lo que ocurre cuando alguien decide jugar con fuerzas que no comprende, historias donde el deseo se convierte en prisión y el amor en castigo. Escuchá con atención, porque detrás de cada amarre siempre hay un final que nadie quiere vivir. Pedro tenía 16 años cuando creyó que el amor debía doler. Vivía pendientemente del celular, de una notificación, de una mirada que nunca llegaba. Carla tenía 18 años, era libre, luminosa, de esas personas que caminan sin darse cuenta de que otros la miran, como si fuera un destino. Ella lo trataba con amabilidad, con distancia, con esa cordialidad que a veces se confunde con algo más cuando la mente ya está atrapada. Pedro no estaba enamorado, estaba obsesionado. Pensaba en Carla al despertarse, al dormir, en clases, en silencio. Imaginaba escenas que no existían y sufría por rechazos que nunca ocurrieron. Cada vez que ella se alejaba un poco, él sentía que algo se le rompía por dentro. Una noche, navegando sin rumbo, encontró lo que cambiaría todo. Un trabajo de amarre. No era caro, no pedía nada extraño, solo voluntad y fe. Decía que no dañaba, que atraía el amor verdadero. Nadie le habló de las consecuencias. Nadie habla de eso cuando uno quiere forzar al destino. El ritual era simple. Fotos de los dos, nombres escritos 3 veces, una vela roja y una promesa dicha en voz baja. Pedro lo hizo temblando, con el corazón acelerado, creyendo que estaba haciendo algo romántico. No entendía que estaba cruzando un límite. Los primeros días todo pareció funcionar. Carla comenzó a escribirle más seguido, a preguntarle cómo estaba, a buscarlo. Pedro se sintió poderoso, válido, eufórico. Pensó que por fin el universo lo escuchaba. Pero pronto algo empezó a torcerse. Carla ya no sonreía igual. Se mostraba inquieta, ansiosa, irritable. Lo llamaba a cualquier hora. Se enojaba si él tardaba en responderle. Lloraba sin saber por qué. Decía sentirse atrapada, cansada, como si alguien le estuviera empujando desde adentro. Pedro, lejos de asustarse, se aferró más. Confundió el malestar con amor, pero la obsesión no distingue víctimas. Pedro empezó a cambiar también. Dejó de dormir bien, tuvo pesadillas recurrentes donde Carla lo miraba sin ojos. Se volvió posesivo, paranoico, temeroso de perder lo que nunca fue suyo. Sentía que si se separaban, algo terrible iba a pasar. Y pasó. Una tarde Carla colapsó. No gritó, no discutió, simplemente se apagó. Ataques de ansiedad, llanto incontrolable, una sensación constante de asfixia emocional. Los médicos no encontraban causas claras. Ella repetía una frase que helaba la sangre. No soy yo, algo no me deja ir. Cuando Pedro se enteró, sintió miedo por primera vez. Intentó romper el amarre como había leído en foros, improvisando sin saber nada, pero los trabajos mal hechos no se desatan, se descomponen. Desde ese mismo momento, todo empeoró. Carla comenzó a rechazarlo con desesperación, pero al mismo tiempo no podía alejarse del todo. Pedro, consumido por la culpa, desarrolló ataques de pánico. Ambos quedaron atrapados en un vínculo enfermizo, sin amor, sin paz, sin salidas claras. Finalmente, Clara fue internada por agotamiento emocional y severo. Pedro quedó solo, con una sensación constante de vacío y miedo. Nada volvió a ser igual, ni para él ni para ella, porque los amarres no unen, encadenan, no crean amor.
crean obsesión, desgaste y dolor compartido. Y cuando alguien intenta someter la voluntad ajena, el precio no lo paga solo uno. El universo siempre equilibra, incluso cuando duele. Nadia tenía 50 años y una sensación constante de haber llegado tarde a todo. Se miraba al espejo y no veía a la mujer que era, sino a la que creía haber dejado de ser. Cada arruga que ella creía tener le parecía una sentencia, cada cano una confirmación de que el tiempo la estaba empujando fuera de escena. No se sentía vieja por el cuerpo, sino por la idea que se había construido de sí misma. El gimnasio fue al principio una excusa, moverse, cansarse, sentirse viva, y ahí lo vio Ariel, 20 años, energía intacta, sonrisa fácil. No era solo atracción física, era todo lo que ella sentía haber perdido: juventud, posibilidades, ligereza. Ariel fue amable, educado, cordial, nada más. Nadia confundió esa amabilidad con una puerta entreabierta. Buscó conversaciones, coincidencias, miradas. Ariel respondió siempre con respeto, pero sin interés. Nunca cruzó un límite, nunca prometió nada, y ese no silencioso fue el que empezó a desgastarla por dentro. La idea se instaló despacio. Si yo fuera distinta, si él me viera de otra manera. No quería aceptarse, quería retener algo que sentía que se le escapaba para siempre. Fue entonces cuando alguien le habló de los amarres, no como magia oscura, sino como ayuda energética. Le dijeron que no obligaban, que solo despertaban lo que ya estaba ahí. Le hablaron de velas, de nombres escritos, de intenciones claras. Le dijeron lo que ella quería escuchar. Nadie no buscaba amor, buscaba validación, buscaba sentir que todavía podía ser deseada. Hizo el trabajo en silencio, una noche de luna llena, concentrada, nerviosa, convencida de que no estaba dañando a nadie, que solo estaba equilibrando algo injusto. Al principio nada pasó. Luego Ariel empezó a cambiar, no de la forma romántica que ella imaginaba, sino de una forma incómoda. Se mostraba distraído, irritable. La evitaba, pero al mismo tiempo parecía inquieto, como que no la veía, como si algo lo empujara y lo rechazara al mismo tiempo. Nadie interpretó cada gesto como una señal, pero lo que estaba creciendo no era amor, era desgaste. Ariel comenzó a sentirse agotado, sin motivo. Perdió concentración, entusiasmo. Empezó a sentirse incómodo en el gimnasio, sin saber por qué. Decía sentirse observado, presionado, fuera de lugar. No entendía qué le pasaba, pero sabía que algo no estaba bien. Y Nadia tampoco. Lejos de sentirse rejuvenecida, empezó a hundirse. Ansiedad constante, pensamientos repetitivos, una necesidad enfermiza de comprobar si el trabajo seguía funcionando. Cada día se miraba menos al espejo, cada noche dormía peor. La energía que había intentado robarle al tiempo empezó a drenarla desde adentro. El deterioro no fue inmediato, fue lento, silencioso, implacable. Nadia comenzó a obsesionarse con su edad, con su cuerpo, con cada comparación. El amarre no la hizo sentirse joven, la hizo sentirse más vieja, más vacía, más dependiente, como si hubiera firmado un contrato invisible donde entregaba su paz a cambio de una ilusión. Ariel finalmente dejó el gimnasio. Se alejó sin explicaciones. Necesitaba huir de una sensación que no podía nombrar. Nadia quedó sola con la certeza de que nada había salido como esperaba. El vacío se volvió físico. Cansancio crónico, tristeza profunda, una sensación constante de haber cruzado un límite que no debía cruzar. No había ganado nada, había perdido aún más, porque los amarres no devuelven la juventud, no reparan heridas internas, no llenan vacíos emocionales, solo aceleran el deterioro de quien intenta negar su propio proceso. Cuando una persona no se acepta y en lugar de sanar decide forzar, la energía se vuelve contra ella, no como castigo, sino como consecuencia. Nadie aprendió tarde que el verdadero desgaste no lo causa el tiempo, lo causa el miedo a aceptarse. Pablo y Romina tenían 25 años y una historia incompleta. Se conocieron, se gustaron, compartieron momentos intensos, pero nunca llegaron a ser una pareja estable. Romina era clara. No quería una relación, necesitaba espacio, tiempo, elegir sin presión. Pablo escuchó, pero no lo aceptó. Para él, el no sonaba injusticia. Sentía que si había conexión, debía continuar.
que si algo se había encendido no podía apagarse así de simple. Empezó a pensar que el problema no era la falta de amor, sino algún bloqueo invisible, y ahí apareció la idea del amarre. No fue impulso, fue una decisión. Leyó, preguntó, comparó. Le dijeron que no era peligroso si se hacía con intención pura, que solo alineaba caminos, que Romina en el fondo sentía lo mismo y solo necesitaba un pequeño empujoncito. Pablo eligió creer en eso. El trabajo se hizo. Nada espectacular, nada parecía grave. Pablo no se sentía oscuro, se sentía convencido. Los resultados llegaron rápido, muy rápido. Romina volvió, escribió, buscó, propuso que se vieran. Pablo sintió alivio, orgullo, una falsa calma. Pensó que había hecho lo correcto, que había entendido algo que otros no. Pero lo que regresó no fue amor. Romina estaba distinta, más dependiente, más insegura, más controladora. Decía querer estar cada segundo con él, pero se sentía mal. Lloraba sin saber por qué, se enojaba por detalles mínimos. Se volvió violenta, había algo forzado en cada gesto. Pablo, lejos de detenerse, apretó más. Pensó que era una etapa, que el vínculo necesitaba firmarse. Se volvió controlador, demandante, ansioso. El amarre había abierto una puerta, pero no sabía cómo cerrarla. La relación se volvió un campo de tensión constante. Celos, discusiones, golpes, silencios largos. Ninguno de los dos estaba en paz. Romina comenzó a sentir que no se reconocía, que había perdido la capacidad de decidir, que algo le empujaba a quedarse y a aferrarse más a él cuando su cuerpo pedía irse. El quiebre llegó una noche cualquiera. Romina explotó, no con gritos, sino con una claridad brutal. Dijo que no sentía amor, que sentía obligación, presión, un lazo que no entendía, pero que la estaba asfixiando. Dijo que necesitaba cortar todo ya, aunque le doliera. Pablo entró en pánico. Intentó retenerla, convencerla, sostener lo que ya estaba roto. Pero cuando Romina se fue, algo más se rompió con ella. El amarre, al perder su objetivo, no se disolvió, rebotó. Pablo empezó a sufrir las consecuencias de lleno. Ansiedad extrema, insomnio, pensamientos obsesivos, dolores fuertes de cabeza, una sensación constante de vacío y culpa. Lo que había usado para controlar terminó controlándolo a él. No podía soltar, no podía avanzar, no podía volver atrás. Romina, por su parte, pasó meses recomponiéndose. Terapia, crisis, reconstrucción personal. Sentía vergüenza, enojo, confusión. No entendía cómo había aceptado tanto tiempo algo que no quería. La verdad, apareció tarde, pero apareció. Los amarres no obligan al amor, obligan al conflicto. No unen destinos, rompen identidades. Cuando alguien intenta forzar la realidad en lugar de aceptarla, la realidad responde. Y lo hace sin magia, sin misterio. Con desgastes, con dolor, con aprendizaje brutal. Pablo y Romina no volvieron a hablarse. No porque se odiaron, sino porque entendieron que lo que había entre ellos nunca fue amor verdadero. Fue una interferencia. Y la realidad, tarde o temprano, siempre se impone. Antes de terminar, quiero que te quedes con algo muy claro. Los amarres no nacen del amor, nacen del miedo a perder, del miedo a estar solos, del miedo a aceptar un no. Y con una decisión nace del miedo, nunca puede traer algo bueno, nunca puede traer algo sano. Forzar la voluntad de otra persona no es un acto espiritual, es una interferencia. No equilibra energía, las rompe, no acerca destinos, los confunde. Y lo que se obtiene nunca es amor verdadero, sino dependencia, desgaste emocional y vacío. El amor real no necesita rituales que esclavicen, necesita elección, libertad y respeto. Si hoy estás pensando en hacer un amarre o si alguna vez lo hiciste, que estas historias sirvan como advertencia. No todo lo que prometen como soluciones rápidas lo son. A veces soltar es el acto más poderoso que existe. Yo soy Gitana Aluga, y si estos relatos te ayudaron a ver más claro, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video, porque hablar de estas cosas también es una forma de protegernos. Gracias por estar ahí, nos volvemos a encontrar.